Le voy a invitar a que me acompañe en la escritura en un pasaje que leímos la semana pasada. Ese es mi punto de partida el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10, si es tan amable. La semana pasada tomamos uno de esos, ese pasaje fue uno de los pasajes en los cuales estábamos meditando y hoy es nuestro punto de partida para iniciar nuestra meditación del día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Y quiero iniciar hoy con una pregunta. ¿Qué significa ser valiente? ¿Qué significa ser valiente? Es lo que le decimos a nuestros hijos cuando es su primer día de clases, ¿verdad? Y ya sea que haya sido en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o universidad, usted se quedó con el corazón hecho nudo, ¿verdad que sí? Acá hay una mamá de chiquitos y allá una mamá de grandotes, ¿verdad que sí? Y entonces dijimos, sé valiente, ¿no? Cuídate, tranquilo, todo va a estar bien, ¿verdad? Y si sus niños eran como los míos cuando eran chiquitos, todos atemorizados, ¿verdad? Si era así Gallardo, ay, ese corrió, ¿verdad? Pero los míos, el chiquito, ¿verdad? Así, ay, nos sentíamos, ¿verdad? Que se nos iba el corazón. Sé valiente. ¿Qué significa ser valiente? Enfrentar miedos, ¿ok? ¿Cómo es? ¿Quién es una persona que es valiente? Valor, valentía, de hecho, es la palabra que quiero tomar el día de hoy. ¿Qué es la valentía? ¿Cuándo decimos que alguien es valiente? Bueno, le voy a leer algunas cosas que de manera general pensamos respecto a la valentía. La valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Es la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de la cantidad de impedimentos que puedan existir. La valentía también podemos decir que la valentía es la habilidad de sobreponerse a esos impedimentos y aún a pesar de ellos perseverar. Valentía es también enfrentarse a situaciones importantes de manera que logras superar el miedo a fracasar en ellas. Eso es valentía. O sea, la mayoría de nosotros lidiamos, luchamos, sufrimos cuando tenemos que emprender algo porque tenemos miedo, ¿verdad? Y ese miedo es difícil de distinguir. A menudo lo asociamos a algo, pero hay detrás algo más. Realmente no es el miedo al monstruo, por citar algún ejemplo, es el miedo a algo más que está detrás y en muchas ocasiones el miedo es a no lograrlo, a no obtenerlo, a no conseguirlo, a fracasar. Valentía es enfrentarse a esas situaciones difíciles, importantes, valiosas y superar ese miedo. Valentía es también actuar correctamente a pesar de el descrédito, la vergüenza, el deshonor, las represalias, la crítica, los señalamientos que puedan existir debido a esa conducta que tú decidiste tener. Eso es valentía. Cuando las cosas no marchan bien y todo el mundo está observándote y seguramente vas a ser criticado por lo que estás haciendo, bueno, valentía es, a pesar de todo ese panorama tan adverso, avanzar, continuar, decir, bueno, sí es cierto, hay un montón de cosas, pero tengo que continuar. Eso es valentía. ¿Quién es un hombre? ¿Quién es una mujer valiente? Bueno, lo primero que hay que distinguir es que una mujer valiente, un hombre valiente, no es alguien valentón o bravucón. No. Porque el temperamento no define la valentía. Porque alguien con un temperamento quieto, callado, apacible, puede ser valiente también. Y alguien con un temperamento, con una manera de ser así, irascible, llamativa, escandaloso, ¿verdad? Puede ser bastante miedosito. Entonces, nuestra manera de ser no define nuestra valentía. Más bien, la respuesta que le damos a la vida, eso sí define nuestra valentía. Muchos cometemos el error de confundir valentía con impulsividad. No, alguien impulsivo no necesariamente es alguien valiente. Alguien impulsivo más bien es alguien que no piensa mucho, que es aventado, que es directo, ¿verdad?
pero no necesariamente alguien con esa cualidad de personalidad es alguien valiente. Le pedí que leyéramos 1 Samuel 21, versículos 10 en adelante, lo leímos, le digo, la semana pasada. David escapó de Saúl y se fue donde el rey Aquis de Gat, verso 11. Pero a los oficiales del rey Aquis, 1 Samuel 21, versículos del 10 en adelante. Pero David escapó de Saúl y se fue donde el rey Aquis de Gat. Pero a los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera ahí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra y danza y canta diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Y David oyó estos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su baba. Y finalmente el rey Aquis le dijo a sus hombres, tienen que traerme a un loco. Ya tenemos suficientes de ellos aquí, ¿por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? Pero continúa el versículo 1 del capítulo 22. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas, que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Y ya la semana pasada observábamos este momento en la vida de David, cuando se comportó como un loco. Le decía que él vio a Dios en medio de esa circunstancia librándolo. Pero una vez que sucede esto, David llega a un lugar en particular que se llama Adulam. Y en Adulam se encuentra con un grupo de hombres muy peculiares. La lista, el currículum de todos estos es bastante cuestionable. Ellos son descalificados, despojados, gente perdedora, llamémosle cobardes, han huido de la vida y han llegado a Adulam. Y todos ellos se reúnen en ese lugar porque era una especie como de lugar de refugio, como de tierra sin ley, como si debes algo o cometiste algún delito, o como que estás en un proceso y están buscándote y te pueden señalar, si te encuentran en otro lugar te pueden matar, pero si llegas a Adulam ahí vas a estar como a salvo. Todos estos están ahí y David llega ahí, porque ahí es donde llegan los cobardes. Pero David llega a ese lugar y parece que las circunstancias empiezan a cambiar. Primero su familia o algunos de su familia van y se encuentran con él a ese lugar, que de entrada es un lugar no deseable. O sea, Adulam no es el tipo de lugares al que tú vas a vacacionar, ¿sí? Si tú piensas en vacaciones, piensas en la Isla del Padre, en Tampico, en la playa, en Cancún, no en Adulam. Adulam no es el tipo de lugar al que uno va. No nos gusta ir ahí. No nos gusta la gente que está asociada a ese lugar, pero parece que era la única alternativa para David. David, el que había sido el general del ejército. David, el que tenía una posición alta. David era algo así como el jefe del Estado Mayor. Sí, era el que está a cargo de la protección del rey, pero ahora se encuentra ahí desacreditado y perdido. Y este hombre, David, empieza a reunir a este grupo que tienen todo menos valentía. Estos hombres que se encuentran en Adulam inician un proceso, se transforman, dirigidos por este hombre David, se transforman de ser todo eso que se dice de ellos, gente perdedora, descalificados, despojados, olvidados, endeudados, en llanto, entran en un proceso. Y la pregunta es, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo es posible que una persona que tiene un perfil tan difícil, de tanto fracaso, de tanto dolor, de tanta adversidad, cómo es posible que una persona que ha vivido tantas cosas, porque mire, el tema no es la historia, no es nuestro testimonio personal como para hacer llamativo lo malos que fuimos, ¿me explico? Es decir, a veces compartimos nuestro testimonio y decimos, wow, Esteban no, se hizo un chorro de cosas muy feas, ¿verdad? Y el tema no es la cantidad de cosas que hayan estado en nuestro pasado, sino la cantidad de heridas y cicatrices que todo eso deja en nosotros y que eventualmente nos detiene para poder avanzar en el propósito de Dios.
No sé si me estoy explicando. Es decir, usted y yo tenemos un pasado y una historia, y todo ese pasado y toda esa historia, ahí están, pero necesitan la presencia del Espíritu Santo para transformarnos, para sanarnos, para restaurarnos, porque de otra manera no vamos a poder avanzar en los planes de Dios para nosotros. Quedarnos allá, endeudados y adoloridos, sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos va a mantener allá, atados, detenidos en la cueva. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar que estos 400 fueran transformados? Bueno, lo que pasa es que el Espíritu Santo es capaz de transformar a un cobarde y convertirlo en un valiente espiritual. El Señor es capaz de tomarnos en esa condición en la que usted y yo estábamos, porque no pretendemos ninguno de nosotros ser ni mejores ni peores, simplemente estábamos perdidos en condenación, atados al pecado. Pero cuando usted y yo le permitimos al Espíritu Santo que venga, que obre, que trabaje, pero se lo permitimos, ¿verdad? Le decimos, aquí estoy, sí, haz tu obra, entonces Él nos convierte en esas mujeres valientes, en esos hombres valientes, transformados. Avance un libro más en su Biblia y vaya al segundo libro de Samuel, en el capítulo 23. Porque no se nos dice mucho de esta gente, estos de Adulam, salvo lo que la narrativa de primero de Samuel nos va avanzando, ¿verdad? Nos dice que se forma un grupo de 400, estos se convierten en una especie como de, no sé, como de pandilla, ¿no? David en ese momento es más un Pancho Villa que un general de un ejército, es más bien un guerrillero que depende de a dónde le va dando sus lealtades, ¿verdad? Leemos el pasaje y confiamos que es un hombre dirigido por el Señor, pero la verdad es que hay muchas cosas muy cuestionables en la vida en ese proceso. Pero unos cuantos años más adelante, cuando se escribe el segundo libro de Samuel, algunos de estos tipos aparecen otra vez en el relato. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 8, dice, estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. Ahora, adivine de dónde salieron. De Adulam. Estos que aparecen ahora en esta lista de élite, varios de ellos eran esos perdidos, olvidados, endeudados que estaban en Adulam. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero, empezamos con los nombres difíciles, téngame paciencia. Jasobeam el Acmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó la lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Es más, mire, tengan paciencia, pero leemos esto y hasta decimos, no es cierto, de verdad. Porque sus historias, las va a leer ahorita conmigo, parecen hasta de fábula. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El verso 11, el siguiente en rango era Sama, hijo de Agé, de Arar. Cierta vez los filisteos se unieron en Lehi y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos, así que el Señor le dio una gran victoria. Hombres que en primero de Samuel son simples olvidados, pero que se convierten en el escuadrón de élite de David. Y de su historia yo puedo observar algunas cosas e intentar resolver algunas preguntas que me parece que son importantes. La primera, ¿cómo llega un hombre, cómo llega una mujer a convertirse en valiente? Bueno, la verdad es que la valentía no llega de inmediato. La valentía escritural
Quiero distinguirlo, porque quiero extraer este concepto directamente de la Escritura. La valentía escritural es el resultado de un proceso de Dios en nuestras vidas. Si uno de nosotros aspira a ser valiente, uno necesita entrar en ese proceso de Dios en nosotros. Y le tengo noticias, y esta noticia no le va a agradar ni a usted, así como no me agrada a mí. Uno se hace valiente al atravesar batallas. Uy, así que chiste, ¿verdad? Yo quisiera llegar a Walmart y comprar 2 kilos de valentía y ya tenerla conmigo. No, Hugo, no funciona así. Uno solo se hace valiente al atravesar las batallas. Cada vez que Dios te llama a ti y a mí a ser valientes, es porque se viene algo bueno. Se viene una batalla. La hermana Naila responde igual que yo, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? En varias ocasiones de nuestra vida, y usted y yo también, sabemos que Dios nos ha dicho, tranquilo, aquí estoy contigo. Híjole, ya cuando el Señor me dice, yo aquí estoy contigo, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer tú ahora, Señor, en nuestras vidas? Cada vez que Dios nos llama a ser valientes es porque viene una batalla por delante. Le pongo el ejemplo de Josué. Usted conoce ese diálogo que hay entre Dios y Josué, ¿verdad? Y le dice, esfuérzate y no temas ni desmayes, porque solamente te pido que te esfuerces, ¿sí? 3 veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Y entonces adivine qué vino. Batallas, luchas. En el caso de Josué, literalmente eran batallas. Era una guerra que él tenía que librar. Tenía que conquistar un territorio que ni siquiera conocían. No nos gustan las batallas, porque las batallas son cansadas, porque las batallas nos agotan, las batallas nos desgastan. Pero note que en el caso de estos valientes, la medida de las batallas, es decir, la unidad de medida para ver qué tan gallardo, qué tan valiente, qué tan buen guerrero eran estos, es de 800-1. Ese es el mínimo. O sea, el primero de ellos en la lista que aparece dice, ese día él solo mató ¿a cuántos? A 800. Esa es la medida de estos hombres. Ese dato, por Dios, a mí yo lo leo y me suena todavía más desesperanzador, ¿verdad? Porque yo no me imagino en una guerra, literalmente en una guerra física, con las armas que sea que tengamos en nuestro tiempo, que son 1000 veces mejores y 1000 veces más efectivas, no me imagino peleando contra uno. Este viejo peleó contra 800. Sin embargo, en ellos y a veces en nosotros, esa es la medida del reto que tuvieron y que a veces también tenemos nosotros que enfrentar para convertirnos en valientes. Ese hombre enfrentó a 800, esa fue su medida. Y a veces tú y yo también enfrentamos medidas así enormes, gigantes, situaciones físicas, económicas, espirituales, relacionales, así dificilísimas delante de nosotros y decimos, yo no sé cómo le voy a hacer, yo no sé cómo voy a enfrentar, Señor, estoy aterrado con lo que viene delante, ¿verdad? Pero a veces de ese tamaño son los retos que Dios pone delante de ti para que te conviertas en un hombre, en una mujer valiente. La verdadera valentía se mide en tu cercanía con el Rey. Mire, ser valiente no es arriesgar la vida. Ser valiente es arriesgar la vida con un propósito. Sígame en este ejemplo. Imagine a un tipo en un alto puente, ¿sí?, con una cinta de bungee amarrada a su cintura, con un arnés, ¿verdad?, en el filo, a punto de lanzarse. Y usted dice, oh, qué valiente, ¿verdad? ¿Alguien aquí se ha lanzado de bungee alguna vez? ¿Sí? 1, 2, wow. ¿Alguien más se ha lanzado de bungee alguna vez? Decimos, oh, qué valiente, ¿verdad? Bueno, pues sí, qué ánimo, ¿verdad?, de sentir adrenalina, ¿verdad? Yo no estoy seguro si yo lo haría. Y decimos, qué valiente se aventó del bungee. Bueno, imagine al mismo tipo, pero ahora con otro delante de él, con un arma apuntándole y quedándose inmóvil, a pesar del arma que está apuntando a su cabeza.
y no se mueve de ahí. Y decimos, oh, qué valiente. Pero ahora imagine la misma escena, el mismo hombre con el mismo tipo delante, con la misma arma apuntándole a él, pero hay una pequeña niña detrás que él está protegiendo. Qué valiente. Porque ser valiente no es arriesgar la vida. Ser valiente es arriesgar la vida con un propósito. ¿Quién es valiente? Es aquel hombre, aquella mujer que distingue cuál es la razón apropiada para arriesgar el pellejo. Porque los valientes no arriesgan la vida por cualquier cosa, sino solo para cumplir los deseos de su rey. Vea lo que dice el versículo 13 de ahí mismo, de 2 de Samuel, capítulo 23. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba, ¿dónde? En la cueva de Adulam. El ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los 3, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Dice la reina, le dijo con vehemencia: cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los 3 atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Un día el viejo nada más se levanta y se acuerda de cuando era jovencito, ¿verdad? Del pozo que... cómo me gustaría, yo viví en Querétaro unos años, cómo me gustaría una buena botella de agua de Tlacote. Y entonces estos agarran sus cosas y dicen, el rey quiere agua, vámonos. David se rehusó a tomarla y en cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita el Señor que la beba, exclamó, esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los 3. Y con esta escena que es extraordinaria que encontramos en la Escritura, logro distinguir que una mujer valiente arriesga su vida por aquello que vale la pena. Que un hombre valiente arriesga su vida por aquello que vale la pena. Amado, amada, el Señor nos llama a ser valientes y eventualmente nos va a llamar a arriesgar la vida y el pellejo. Arriesga la vida por aquello que está cerca del corazón de tu rey, igual que estos 3 que estaban cerquita de David y lograron distinguir su deseo y estuvieron dispuestos a arriesgarse para suplirlo. Porque muchos, amado, muchos, iglesia, están arriesgando la vida por pecados. Están arriesgando el pellejo por mantener un hábito pecaminoso y que no les descubran. Muchos están arriesgando la vida por placeres. Hay algunos que están arriesgando su vida y su eternidad por un trabajo. Arriesga la vida por lo que vale la pena. Continúe leyendo conmigo el versículo 18. Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los 3. Abisai era comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los 3. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta que lo oyó y lo mató. Y otra vez, armado solamente con un palo, mató a un gran guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benaía arrancó la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como esta hicieron a Benaía famoso, tan famoso como los 3 los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era de los 3. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Todos estos y más recibieron honor, pero solo 3 son recordados. ¿Por qué? No solo por valientes, sino porque
su corazón estaba tan cerca de su rey que conocían sus deseos. ¿Por qué debemos ser valientes, iglesia? ¿Por qué hablar de valentía el día de hoy? Porque es un mandamiento. Lo contrario a valiente es ser cobarde o apático. Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Pues Dios, dice, no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos hace fuerza, ¿y qué? Se oyó bien valiente, ¿eh? Y solo los valientes lo arrebatan. Pero observe el siguiente versículo, Apocalipsis 21, verso 8. Porque este versículo para mí es clave el día de hoy en entender la razón por la cual Dios nos llama a ser valientes. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 8? Es una lista. Es una de esas listas que no nos agradan mucho, ¿verdad? Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Ay, ay, ay. Porque todas esas cosas, las siguientes, las tenemos claro, distinguimos, ¿verdad? No, yo no soy corrupto ni asesino, ni practico brujería. Pero la primera cosa que está en esa lista es los cobardes. Porque ser un seguidor de Jesús requiere valentía. Y hoy le estoy hablando, si usted no es un seguidor de Jesús, si alguien aquí pudiera decir, bueno, me simpatiza la iglesia, vengo, escucho, canto bien bonito y ya, y es suficiente. Yo no soy un seguidor de Jesús. Usted puede tomar esto como un consejo, ¿verdad? Como una palabra pues de ánimo, que puede darle cierta dirección a su vida y está bien. Pero si usted es un seguidor de Jesús, si usted es alguien que en algún momento de su vida ha tomado la determinación de convertirse en alguien que sigue a Cristo, usted no tiene opción. Yo no tengo opción. Dios me llama a ser valiente, a dejar la cobardía. Eso es fácil de decir, pero se complica cuando enfrentamos situaciones. Yo le quiero platicar de dos de ellas que son cercanas a mí en este momento. Se acerca este hombre conmigo y empezamos a platicar un poco acerca de su familia y me comparte que su suegro no saben qué tiene. Hace un par de semanas llegó al hospital porque se cayó y al caerse se lastimó una costilla. Y están asustados porque piensan que la costilla haya perforado el pulmón porque no puede respirar muy bien. Pero cuando llegan al hospital se dan cuenta que el problema no es ni la costilla ni el pulmón. Hacen un hallazgo ahí que no habían distinguido, que no habían observado, y se dan cuenta que hay problemas en el páncreas y en el hígado y en un pulmón y en no sé qué otro lugar, de modo que aparentemente la caída obedece a una descompensación y la descompensación hace evidente un problema físico que probablemente es cáncer. Es su suegro. Y su papá también con problemas de salud y en la familia también con problemas de salud, y entonces hablo con él y me dice, se vienen días difíciles, me dice. Y yo ya hablé con mi esposa y le dije, oye, hay que prever porque parece que esto no es algo al corto plazo. Porque usted sabe que cuando el diagnóstico es que hay cáncer, usted sabe que el proceso que viene es complejo. Me dijo él, creo que tengo que prepararme hasta físicamente porque mi suegro está grande, yo no lo voy a poder cargar y nada más somos mi esposa y yo. Es en esos momentos cuando escuchamos de parte del Señor su voz diciéndonos, sé valiente. En mi familia, hay alguien muy cercano a mi familia que ha estado pasando por una temporada muy difícil
Nosotros nos admiramos mucho porque es una mujer de fe. Lorena y yo la vimos hace algunos meses y después de una serie de diagnósticos así muy complicados, aparentemente hubo una recuperación, ¿verdad? Y ella es una mujer de fe. Pero en estos días cae al hospital con un problema en la vesícula, pero se dan cuenta de que hay más cosas ahí que impiden que la puedan intervenir. Y entonces le decimos, ¿verdad? Sé valiente, tía. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Amado, amada, ¿en qué área de tu vida necesitas hoy ser valiente? A veces la vida nos presenta demasiadas cosas, demasiadas luchas, demasiados frentes de jalón. Y a veces estamos como mi amigo, fuego delante, fuego detrás, diagnóstico en casa, falta de trabajo, problemas económicos, situación, un montón delante, ¿verdad? Y le preguntamos al Señor, porque usted es una mujer piadosa, usted es un hombre piadoso, usted es gente de fe, algunos de ustedes tienen en Cristo más que mi edad, somos gente de Dios, ¿verdad? Y le preguntamos al Señor, porque oramos al Señor, porque confiamos en Él, porque le buscamos, ¿verdad?, de todo corazón. Y le decimos, ¿qué hacemos? No, ayúdame, Señor, ¿a dónde, cómo, cuándo? Y no recibimos ni escuchamos ni una sola respuesta, ni vemos muchas salidas. Y quisiéramos respuestas, y quisiéramos milagros, y quisiéramos ver a Dios intervenir como lo ha hecho en otra ocasión. Pero de pronto ya hay momentos en nuestra vida en la que solo escuchamos una simple respuesta, un simple y llano sé valiente. Recuerda algunas cosas. Si ese es el momento en el que tú te encuentras hoy, recuerda algunas cosas. La primera de ellas es que esa valentía que Dios te está pidiendo que asumas, que tengas, que logres, solo la vas a encontrar estando cerca del Rey. Solo la vas a encontrar acercándote a tu Rey y estando cerca de Él. Entonces quiero invitarle el día de hoy. ¿Qué le parece si hoy venimos a los pies de nuestro Rey y le decimos, Señor, yo necesito esa valentía? No sé en qué situación de vida usted se encuentra en este momento, pero sí sé que su Dios, mi Dios, en el cual yo creo fervientemente y al cual yo sirvo desde hace más de 20 años, ese Dios es fiel y nos sostiene así como Él prometió. No te angusties, Hugo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra. Déjeme busco una cita que tengo aquí anotada, que no la tengo en mis notas. Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado a la siguiente generación. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Y yo confío en ese Dios. Póngase de pie conmigo, por favor. ¿En qué área, amado, amada, necesitas ser valiente? ¿Acaso hoy tú y yo necesitamos venir a los pies de nuestro Dios y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito? Dame esa valentía para este momento en específico de mi vida, esa medida nueva que necesito hoy. Ayer ya la recibiste,
y enfrentaste tus batallas. Hace 5 años la recibiste y enfrentaste tus batallas y venciste. Hoy necesitas esa medida del Señor. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor, con nosotros. Y yo quiero tomar unos minutos, amado, porque quizá haya alguien aquí que necesita venir aquí al altar delante de su Señor y decirle a su Señor: Señor, te necesito. Si algo no tengo en este momento es valor. Si algo me falta en este momento son fuerzas para avanzar. Si algo yo siento en este momento es que soy débil, pero tu palabra dice que cuando soy débil entonces soy fuerte y que soy bienaventurado y que tú me sostienes. Entonces hoy es un buen día, amado, para venir hoy aquí y clamar al Señor y decirle al Señor con su corazón: Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Amado, amada, hay algunos aquí que el Señor les ha estado dando algunas indicaciones en anticipado porque les está preparando para una batalla. Y alguno de ustedes ya lo ha distinguido, o a lo mejor hoy lo distingue. Si es el caso, acérquese hoy al altar y permítanos orar con usted y permítanos hablar en anticipo, bendición y fortaleza para lo que sea que pueda venir. Hoy es un buen día para venir delante del Señor. Y le voy a pedir a mis hermanos de oración que me ayuden, por favor, a venir y ministrar a mis hermanos el día de hoy que están aquí al frente, porque vamos a bendecirles. Señor, en esta tarde, Dios, aquí estamos, tus hijos, tu pueblo, Señor. Y hoy, Señor, escuchamos tu voz, y tu voz nos dice solamente: sé valiente. Y no hay más respuestas. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y no hay más indicación. Parece que hay silencio, Señor, pero en tu silencio, Señor, en la cueva, tú desatas, Señor, sobre nosotros tu gracia. Tú, Señor, abres los cielos, Señor, y derramas tu sabiduría en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú, Señor, vienes y fortaleces nuestros huesos y nos capacitas, Dios, para la batalla que sea que estamos enfrentando. Entonces hoy, Señor, oramos con el corazón, Señor, y entregamos delante de ti nuestras vidas, Señor, y te decimos: Señor, aquí estoy, te necesito. Yo necesito esa valentía, Señor, que tu palabra expresa el día de hoy, y yo vengo delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo.